Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Sevilla TV de viernes y como vamos a terminar la semana lo vamos a hacer de una manera muy fuerte porque ya nos acompaña, ya está sentado aquí a mi lado Ignacio Martínez de Pinzón para presentarnos su nuevo trabajo, su nueva obra Castillos de Fuego. También va a estar por aquí Alejandra Vanessa para presentar el espectáculo que tiene el próximo domingo, este domingo a las 8 de la tarde en el Teatro Triana y Punto. Se llama un espectáculo para reivindicar la lucha contra la violencia contra la mujer y nos vamos a dar una vuelta, o mejor dicho, mi compañera Anabel Rincón se va a dar una vuelta por Casa Ricardo para probar esas deliciosas croquetas y a ver si podemos saber cuál es el secreto. Pues todo eso lo vamos a tener aquí en Sevilla TV, así que no se vayan. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy, ya saben lo que nos encantan aquí en Sevilla TV los libros, y vamos a hablar de este libro, de Castillos de Fuego, de Ignacio Martínez de Pinzón, su nueva novela. Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, gracias por venir y gracias por venir a presentar este nuevo trabajo, esta nueva obra, esta nueva novela, una que muchos dicen que puede ser de sus novelas más exigentes o más ambiciosas, ¿no? Bueno, desde luego por extensión es bastante ambiciosa porque 700 páginas son muchas páginas y significa bastante trabajo. Yo no sé, porque es muy difícil juzgar las obras propias, pero al menos por lo que han dicho los primeros lectores, pues sí parece que es como un libro ambicioso, también en el sentido de que intenta retratar una época, una España determinada, un Madrid muy particular, del que no se ha hablado mucho y que bueno, también pues, exige un poco de ambición porque tocas un tema grande, ¿no? un tema importante. Un tanto arriesgada para usted, no sé si ha sido, porque obviamente tocar una época tan delicada como la posguerra y hacerlo de una manera tan coral como lo ha llevado a cabo con tantísimos protagonistas, a ver, hay un riesgo porque usted ya sabe, ¿no? Los historiadores también, pues bueno, esto no era así, esto era así, sí, bueno, pero no precisamente yo respeto mucho a los historiadores que al fin y al cabo su trabajo me nutre, o sea, si no fuera por los historiadores que han trabajado sobre esos primeros años de la posguerra, pues yo no habría podido escribir este libro, ¿no? Hace ya unas cuantas décadas que ese periodo está muy investigado por los historiadores y por tanto, digamos, tengo fuentes a mi alcance que me han permitido pues, saber cosas que quizás no se sabía tanto antes, ¿no? Y son años que curiosamente, habiendo sido muy investigados por los historiadores, no han sido muy tratados por la literatura. No ha habido muchos novelistas que hayan hablado de esos años y de hecho creo que son años bastante desconocidos para la sociedad española. O sea, hay mucha gente que realmente pues, no sabe la cantidad de fusilamientos que hubo esos años, realmente no sabe el hambre que se vivió entonces, no sabe que realmente Franco intentó instaurar un régimen fascista en el que, por ejemplo, el saludo a la romana era obligatorio cuando entrabas en un cine. Imagínate, ahora mismo se lo explicas a alguien y dices, ¿pero cómo? O sea, entrabas en un cine y tenían que estar todos de pie saludando, haciendo el saludo fascista, ¿no? Pues esas cosas ocurrían, ¿no? Luego ya, a mitad de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a cambiar las cosas cuando Franco vio que ya no iban a ganar los suyos, ¿no? No sé, ha dicho que bueno, se ha tratado mucho desde el punto de vista histórico, pero no sé el grado de dificultad a nivel de documentación, porque claro, es una novela que hay mucho detalle. A mí me fascina la cantidad de detalle que hay, sobre todo vivido a través de sus personajes. Entonces, claro, que sí, desde el punto de vista histórico hay mucha documentación, pero entrar a ese nivel de detalle... Ya, de la vida cotidiana, sí, de la yo gente creo que normal. Es bastante complicado. Sobre todo... Es complicado, pero es que es el territorio en el que nos movemos novelistas, ¿no? Porque para escribir de los grandes hombres siempre hay historiadores y biógrafos, para escribir de los grandes acontecimientos siempre hay buenos investigadores, pero para escribir sobre la vida de la gente normal y hablar de las vidas cotidianas... Pero que al final, perdona que lo interrumpa, al final es lo que más te adentra en el terreno que usted ha querido retratar, ¿no? Sí, porque intento transmitir cómo era la vida entonces, ¿no? Cómo era la vida con la sensación de miedo, la sensación de precariedad, la sensación de que mucha gente no tenía vivienda, pero claro, también tenemos acceso a otras fuentes. Las autobiografías cuentan muchos detalles sobre eso, ¿no? La gente que ha escrito sobre su vida, sobre esa época. Los periódicos, a pesar de que eran periódicos que evidentemente obedecían las consignas del régimen, también dejan escapar cosas. Por ejemplo, hay una escena en la novela en la que una mujer lleva al hijo ese que ha adoptado, al niño que ha adoptado, lo lleva a
a la final de un concurso de juguetes patrióticos, ¿no? Esto lo cogí de un periódico, porque yo durante los años que escribí la novela leía los periódicos de aquella época como si para empaparme de la época. Y claro, dices, hombre, juguetes patrióticos ahora nos llama la atención, ¿no? Pero sí, efectivamente la sociedad estaba teñida hasta tal punto de ese patriotismo franquista, de ese belicismo, de ese espíritu de la época, que incluso a los niños se les entretenía con juguetes que tenían que ser por fuerza patrióticos. Era otra guerra, ¿no? No una guerra como la entendemos, pero sí una guerra por la supervivencia sobre todo, ¿no? Sí, eran muchas guerras, ¿no? Eran muchas guerras por sobrevivir, guerras por resistir al franquismo, guerra también del franquismo contra los adversarios políticos que todavía estaban en España. Y guerras también pues por mantener la dignidad en una época en la que era muy difícil mantener la dignidad. Lo malo de esos años tan sucios es que contaminaban un poco todo, que envilecían a todos, ¿no? Que muy difícilmente uno podía estar a la altura de la idea que uno tiene de sí mismo y de su propia dignidad. Por eso a mí me resulta también muy difícil juzgar, ¿no? O sea, yo cuento cómo son las vidas de esa gente, cuento cómo viven, los problemas a los que se enfrentan, pero no quiero juzgar demasiado porque desde el confort del presente en el que nos enfrentamos a problemas pequeños y no necesariamente trágicos, no podemos tener la arrogancia de creer que nosotros lo habríamos hecho bien, ¿no? De que nosotros habríamos sido dignos y correctos en su momento. No sabemos lo que habríamos hecho, pero desde luego hubo gente que hizo muchas vilezas. Es curioso cómo la ideología se queda a un lado cuando tienes que sobrevivir, ¿eh? Cuando ya el patrón ideológico te falla o lo dejas... Bueno, no vale la pena ni echarle cuenta cuando tienes que realmente llevarte un trozo de pan a la boca o llevárselo a tus hijos y a tu familia. La realidad se impone muchas veces, es decir, ¿por qué tanta gente que no era franquista pues se sometió al franquismo? Pues porque la realidad se impone y hay que salir adelante, ¿no? Podría haber sido de otra manera. En el año 44... incluso el régimen se tambaleó un poquito, sí, ¿no? En el año 44... Parecía que los aliados la iban a liberar a España, ¿no? Podrían, o sea, de hecho la izquierda pensaba que los aliados en algún momento iban a decidir, bueno, pues ya que hemos acabado con Mussolini y hemos acabado, o vamos a acabar con Hitler y con Mussolini en muy poco tiempo, acabemos también con Franco, ¿no? Y terminemos el trabajo en Europa. Pero lo cierto es que no fue así y que Franco se aseguró 30 años más de dictadura, si bien la dictadura a partir de ese momento ya se relajó mucho, es decir, todos los fusilamientos, toda la represión, toda la persecución, los consejos de guerra ya no fueron tan duros e inmisericordios como lo habían sido durante esos 6 años. A partir de ese momento, Franco, para dar buena imagen ante los que mandaban en ese momento en Europa, y en Estados Unidos, pues relajó mucho la represión. Es curioso porque también la figura de Franco ha sido la de un superviviente en ese entramado también ideológico y político europeo, donde él tenía unas creencias, donde después supo manejarse y donde después, no sé por qué se benefició tanto y no fue, bueno, como pensaban algunos de izquierda, liberar a España de esa dictadura. No sé si el anticomunismo que tenía y dentro del marco de la Guerra Fría pues se movía bien. Eso es lo que le facilitó esos 30 años más de dictadura, precisamente el hecho de haber destacado en la lucha contra el comunismo. Cuando cambian los parámetros y cuando el análisis de la realidad, ya derrotados los fascismos, el enemigo empieza a ser el comunismo, de repente Franco es el primer anticomunista de Europa. Pero además, también lo que se ve ahí es cómo Franco ha ido sometiendo a los otros sectores de su bando y los ha puesto a su servicio. Es decir, no te creas que es un frente tan sólido, está muy resquebrajado. Los falangistas detestan a los requetés. Dentro de los falangistas hay los falangistas antiguos, los camisas viejas y los advenedizos que se han hecho falangistas después. Sí. Y al mismo tiempo todos protestan un poco contra Franco porque cada uno quiere tener en fin, su vida propia independiente y Franco lo somete. Y entonces también el régimen, que parece tan monolítico, pues te mostraba muchas rendijas. Por eso se sirve de personajes, por ejemplo, como el de Matías, ¿no? Un falangista que trafica con el material incautado, que de extraperlo pues, vende esas cosas, esas piezas, ese material. Hay personajes que, bueno, que representan un poco a esa parte de la sociedad de los vencedores que se dedicó a la rapiña, que consideró que la victoria en la guerra les legitimaba para repartirse luego el botín de guerra, ¿no? Pero también hay personajes reales como Dionisio Ridruejo, que viniendo precisamente del mundo de Falange y habiendo sido un héroe
en la División Azul y siendo un hombre que podría haber disfrutado de todas las prebendas del régimen, se enfrentó a Franco. Es verdad que al principio desde un punto de vista más fascista, es decir, porque lo que le exigía a Franco era fidelidad a los principios revolucionarios originales de Falange. Luego eso hizo que se castigara a Dionisio con un destierro en Ronda y luego en otros sitios. Y luego tuvo una evolución muy interesante de Dionisio, que ya no forma parte de esta novela, ¿no? Porque ya es muy posterior, y se convirtió en, la verdad, uno de los líderes de la democracia, de la resistencia democrática a Franco en el interior. Tenía claro que el libro tendría una estructura coral, ¿no? Que no iba a haber un protagonista simplemente, sino que iba a haber un grupo de protagonistas, ¿no? Quería que fueran muchos protagonistas porque era la manera digamos, de representar a toda una sociedad, ¿no? De que cualquiera que lea esta novela piense, bueno, sí, es que esta historia se parece un poco a la de mi tío, aquel que era maestro y lo depuraron, o es que yo también, esta chica que se queda embarazada... Claro, la amalgama de historias son muchas tremenda. Historias, sí. A mí lo que me gusta es contar historias de personajes que tienen una peripecia que los transforma, los convierte en diferentes, ¿no? Y entonces aquí son muchos personajes que, sometidos a las tensiones propias de la época, cuando se mezclan sus vidas, todos ellos cambian y al mismo tiempo hacen que esa red de vidas y de relaciones pues sea un organismo vivo. Y sobre todo lo que hemos dicho antes, a cualquier precio, la supervivencia a cualquier precio. Sí, bueno, la verdad es que los que vivieron en aquella época saben lo que era el hambre, se llaman los años del hambre, ¿no? O sea, la gente comía cualquier cosa. Las castañas, las castañas tampoco cosas todo el año. Cosas como un huevo, cosas como un huevo. Antes eso era imposible. Claro, todo estaba racionado, ¿no? Sí. Tenías que tener la cartilla de racionamiento, pero con la cartilla de racionamiento tampoco tenías tanta comida, porque había muy poca cosa. La sucinta, claro. Y luego tenías que recurrir al extraperlo pagando mucho dinero por lo que necesitabas que no te entraba en la cartilla. O bien ya directamente echarte al campo y comer setas, castañas, hierbas, ¿no? Dentro de lo que muchos críticos dicen que su gran obra, ese mosaico del siglo XX que está realizando con sus obras, con sus libros, concretamente, ¿qué pieza ocuparía? ¿Qué importancia tendría? ¿Qué tesela sería? Bueno, es que yo, como cuando empecé a escribir novelas así ambientadas en la España del siglo XX, empecé por mi época, ¿no? La época de la transición. Yo cumplí 18 años y el mismo mes del referéndum de la Constitución. Entonces, para mí era muy interesante esa época, pero porque la viví, porque la conocí, porque era una época en la que España cambiaba, pero no podía explicarme esa época sin retroceder un poco, sin contar también cómo fue el franquismo. Y en ese afán por entender el siglo XX español, pues tenía que retroceder aún un poco más y contar cómo fue el comienzo del franquismo. No podemos hacer una valoración conjunta de la dictadura pensando solo en los últimos 30 años, que son aparentemente, o los últimos 15 o 20, que son los que la gente recuerda con más facilidad, sino que tenemos que recordar los 39 años al completo y muy particularmente estos años que son tan atroces y donde Franco intentó instaurar un régimen de exterminio. ¿Se ha sorprendido de algo escribiendo el libro, documentándose? Bueno, siempre hay como detalles de esos que te llaman la atención sobre la vida cotidiana de la gente, entonces hay como detallitos, ¿no? Yo recuerdo las memorias de Gila, el humorista, cuenta muchas cosas de cómo era esa España del hambre, ¿no? Entonces me acuerdo que contaba que los chavales iban al estanque del Retiro a pescar las carpas del Retiro y luego se iban a la calle Alcalá a vendérselas a los paseantes, ¿no? Es decir, con qué plasticidad un señor te cuenta el hambre que se vivía en aquellos años, contando un detalle que refleja perfectamente cómo era la vida, ¿no? Nosotros no podemos imaginarlo porque vivimos una época, la verdad, de privilegio, ¿no? O sea, la España del hambre ya forma parte de un pasado legendario, ¿no? Nosotros hemos vivido pues, una etapa de prosperidad y de convivencia y democracia. Pero, muchas veces no somos conscientes de, que está lejos, pero lejos y cerca. Yo lo vivo con mis padres, por ejemplo. Mis padres vivieron esa época y te cuentan muchísimas cosas. O sea, sí, vivimos dentro de lo que usted dice, los privilegios de la vida actual, pero creo que bueno, hay un está tan lejos. Sí, hay un recuerdo de la época del hambre, por ejemplo, la generación que vivió esos años y incluso algo posteriores, cuando ya no, incluso la época del desarrollismo, por ejemplo, esa cosa de aprovechar mucho el papel, ¿no? O sea, el papel había que escribir en la parte de atrás de los folios también, ¿no? O sea, no podías escribir solo por un lado y tirarlo, ¿no? Sí, sí, sí. El ir apagando luces para no hacer mucho gasto, el destejer G6 viejos para aprovecharlos, ¿no? Esa cosa como que... Eso todavía perdura, sí, sí. Sí, tenemos todavía... Lo de las luces, sobre todo. Sí, el chip ese de... que no hay que gastar, porque las cosas no sobran, ¿no?
No sé si deriva, estamos con la promoción de esta obra, pero no sé si alguna intrahistoria ha derivado para la idea de una futura obra, de todo lo que se ha documentado. No sé si eso bueno, siempre sale y siempre surge. Bueno, la verdad es que como en este libro he puesto ya tanto tiempo, tanto esfuerzo, ahora me estoy tomando un descanso. Y lo que voy a hacer, lo siguiente no será sobre esa época y no será tan largo y seguramente será algo autobiográfico, porque también ha llegado a la edad de empezar a contar. Bueno, uno siempre quiere dejar el recuerdo de su paso por el mundo, ¿no? Pero me siguen dando vueltas en la cabeza historias que tienen que ver con esto. Piensa que alguno de los libros anteriores ya contaba historias de esa época. Investigué a un tipo, un austriaco que vino por España en el año 31, que se llamaba Albert von Vieleck, que era un estafador internacional que hizo bueno, engañó a mucha gente y entre otros a Franco, con una gasolina sintética que no era más que agua del río Jarama con unas hierbas, ¿no? Entonces ese tipo de historias, ese tipo de personajes siempre me interesan y siempre voy buscándolos a ver, y en algún momento, en cuanto encuentre otro tipo así, pues volveré a investigarlo. Hombre, no tiene nada que ver, pero la llegada de muchísimos alemanes nazis aquí también tiene su fascinación, ¿no? De cómo se involucraron y fueron acogidos por la sociedad española de aquella época, también tiene algo importante, ¿no? Bueno, algo no sé, de intriga, ¿no? Literario y de interés histórico, ¿no? Claro, piensa que en ese momento España era pues el último refugio al que podían recurrir, ¿no? Hubo una operación que cuando los aliados ya han tomado Europa, hubo una operación, se le exigió a Franco que devolviera a todos los nazis que se habían refugiado en España y sobre todo que se incautara de sus bienes, porque no solo se venían, sino que se traían sus bienes. Y Franco protegió a unos cuantos, a otros los dejó salir hacia Latinoamérica y tal. Y entre tanto enviaba a gente allá a que los desnazificaran o los investigaran las potencias vencedoras, pero mandaba, por ejemplo, pues a un técnico de Lufthansa, a una profesora de alemán, al propio Vieleck, que era un estafador pero no era un nazi, los mandaba ahí a ver si colaban para ir ganando tiempo para darles tiempo a los otros a rehacer sus vidas, ¿no? Sobre eso hay bastantes ensayos y no sé si muchas novelas, porque también es un tema que algún novelista querrá tocar algún día, ¿no? No sé en qué momento, usted que ha sido autor de relatos breves, o le fascinaban, le ha fascinado lo contrario, ¿no? Las novelas largas. Pues es que ha sido una cosa que ocurre con el tiempo, ¿no? Yo que empecé escribiendo libritos muy cortos, a medida que me iba haciendo mayor, de repente mis libros se iban engordando y llegó un momento en que ya no podía hacer novelas cortas. O sea, esa novela tiene 700 páginas, pero es que no puede tener menos, porque con tantos personajes, tantas vidas, tantas historias que se cuentan, no puedo hacer novelas más cortas. Ya tengo alguna otra novela larga anterior, no es la primera, tengo una novela que transcurre en el protectorado de África en los años 50 y que luego llega hacia los años 80 y transcurre en Melilla una parte, y también también son 670 páginas, y si el joven escritor que yo era en los 80 viera en qué me he convertido, se avergonzaría mucho, porque de verdad que yo era un escritor que solo quería hacer cuentecitos, novelitas cortas, y de repente me veo a mí mismo con tantos libros tan largos que me avergonzaría verme así. Pero eso es la vida, ¿no? Esa es la vida, el cambio, ¿no? Claro. La evolución, ¿no? Uno no sabe en qué se acaba convirtiendo, ¿no? Por otro lado, en aquella época no me gustaba la literatura realista, particularmente. O creía que no me gustaba, no lo sabía muy bien. Y con los años he descubierto que es lo que más me gusta. Y me gusta que los novelistas dejen por escrito también el recuerdo y la memoria de una época, y que sepan captar el aroma de una época determinada, de una sociedad, y que sepan transmitirlo, convertirlo en palabras y transmitirlo para los lectores de las generaciones siguientes, ¿no? Y eso que lo ha hecho la novela, la literatura lo ha hecho desde el siglo XIX, ¿por qué no lo vamos a seguir haciendo en el siglo XXI? ¿no? Hablábamos de la época de la posguerra, pero hay que ver la guerra, lo que da de sí todavía en nuestros días a la sociedad española. Es una herida que no se acaba de cerrar nunca, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que te refieres a la guerra civil. Sí, a ¿no? la guerra civil, claro. La guerra civil yo creo que es una herida que ya se está cerrando porque... ¿Sí? ¿Usted cree? Sí. Yo creo que todavía no interesa que se cierre, fíjese. Bueno, siempre habrá alguno que le quiera sacar réditos políticos, pero yo creo que la sociedad ya ha llegado a una especie de consenso sobre esa parte de su pasado. Es decir, que ya la gente que vivió de verdad la guerra civil ya no están, ¿no? O quedan muy pocos,
y las generaciones siguientes yo creo que admiten más o menos aquí hace poco con responsabilidades. Keipo de Llanos hemos vivido un episodio controvertido también, ¿eh? Sí, pero también la ley de la memoria histórica, una vez que se termine de aplicar, pues ya no habrá nada más que aplicar. Entonces, pero a eso es lo que voy, que cuando parece que hemos terminado de cerrar, bueno, pues lo pasado está. Llegamos con la ley de memoria histórica, que ojo, que me parece muy bien, pero son cosas que nunca se van cerrando, ¿eh? Sí, yo soy más optimista. Habría que reflexionar sobre eso. Yo además creo que hay que sacar el pasado, hay que sacarlo del debate político, porque al final el pasado cada uno lo reconstruye a su manera y según su conveniencia, y al final lo acabas adulterando, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que la sociedad española es mejor de lo que otros piensan. Es decir, creo que la sociedad española puede llegar a una especie de consenso sobre lo que fue esa guerra, la guerra civil, y que pase a ser un tema literario como fue la guerra del Rif o como fue la guerra carlista. Es decir, pasar ya a formar parte de un pasado que no incida en el presente, ¿no? Esperemos ver, que sea así. ojalá. Para ir acabando, ¿con qué personaje se queda de todo lo que ha expuesto? ¿Con cuál, no le voy a decir identificado, pero sí con cuál le ha mostrado más cariño? Hay simpatía. Hay una chica en este libro que se llama Cristina, que es como una persona que dice, ¿por qué tengo la obligación de ser una heroína? ¿Por qué tengo la obligación de luchar yo contra la realidad, ¿no? Y es como una persona que dice, me gustaría haber nacido en otra época y en otro lugar y tener las condiciones de vida normales de cualquier otra chica. Y es un poco la que representa pues, el punto de vista actual que más o menos compartiríamos todos. Pues Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí, por venir a presentarnos pues, esta magnífica obra, su última novela. Y bueno, ya conoce la casa, ya sabe el recorrido y Sevilla supongo que le gusta, ¿no? Ha venido más veces por aquí. He venido muchas veces y siempre que puedo vengo. Pues nada, invitado queda usted para que se pase por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a marchar a publicidad, pero ciertamente pues tenemos que recomendar esta magnífica novela de Ignacio Martínez de Pinzón, Castillos de Fuego, que ya la pueden adquirir en todas las librerías. Nos vamos a marchar a publicidad y a la vuelta pues más cosas por aquí por Sevilla TV. Ya saben que estamos hoy en el segundo viernes de Cuaresma y que nosotros en Sevilla TV estamos haciendo un recorrido por todos los bares típicos de nuestra ciudad para conocer la comida de Cuaresma precisamente, y la que está disfrutando más sin ninguna duda es nuestra compañera Anabel Rincón, que hoy le ha tocado irse a Casa Ricardo. Toda la envidia del mundo que tenemos aquí, aunque también hay que decir que se han portado muy bien con nosotros, y Anabel ha tenido a bien también pues proporcionarnos pues ese material, ese exquisito material que nos ha dado también y nos ha regalado Casa Ricardo, y que hemos degustado pues las magníficas croquetas que, bueno, pues, ¿qué vamos a decirnos de las croquetas de Casa Ricardo? Así que mejor vamos a verlo. Hoy nos hemos venido hasta Casa Ricardo, antigua Casa Ovidio, y vamos a ver con ellos cuáles son los platos más típicos para esta Cuaresma, en especial las croquetas de bacalao, que son las mejores croquetas de Sevilla. Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Ricardo, ahora que estamos aquí en Casa Ricardo, como tu propio nombre indica, ¿qué nos puedes contar acerca de la historia de este bar? Bueno, este bar data de 1898, el local y el edificio, y desde esa fecha todos los negocios que se establecieron en dicho local siempre han estado relacionados con la hostelería, o eran abacería, con bar, eran bar, tiendas de comestibles. En el 85 mi padre coge el traspaso a los hermanos Romero, que eran unos chicos de aquí de una familia del barrio de San Lorenzo, y bueno, eran 4 paredes blancas con una sandwichera donde ponían montaditos de Roquefort y melva y eso,
Y bueno, mi padre empezó con este negocio a base de mucho esfuerzo, de muchas horas y se transformó en lo que estáis viendo ahora, ¿no? En un bar cofrade, señero de Sevilla, con mucha historia y un referente de la gastronomía de la ciudad. Eso es lo que te iba a preguntar, Ricardo. ¿Qué significa Casa Ricardo para la Semana Santa de Sevilla? Porque tiene un significado muy especial. Bueno, mira, si hablamos de los comienzos, los primeros clientes eran las tertulias de las hermandades del barrio, de la Soledad de San Lorenzo, de las Penas de San Vicente. Entonces, ya en ese comienzo sabes lo que puede ser el bar, ¿no? Para el barrio y ya extrapolarlo fuera del barrio. Bueno, somos un referente porque los comienzos y lo que tú ves es más cofradiero no puede ser, más de Semana Santa no puede ser. Tengo imágenes de Sevilla, de fuera de Sevilla, de Salamanca, Ciudad Real, de Jerez, de San Lucas. Entonces, que venga la gente a dejar su imagen y la podamos colgar en las paredes, ya te puede hacer una idea de lo que significa Casa Ricardo, ¿no? Hablando de imágenes, Ricardo, creo que en ese salón tenemos imágenes inéditas también de muchos de los titulares de las hermandades de aquí de Sevilla. Vamos a ir a verlo y vamos comentándolo porque es una cosa que me llama, Ricardo, muchísimo la atención. Porque es que vemos aquí innumerables titulares de hermandades y cofradías con mucha historia, además, para la Semana Santa de Sevilla. Pues sí, esto ya fue un añadido al negocio y mi padre fue el que quiso darle un giro de tuerca, ¿no? Entonces hizo una colección que sobre todo viene de Cartaya, ¿no? Del archivo fotográfico de Martín Cartaya, que era amigo también de la casa. Y nos empezó a poner imágenes de época antigua, de los años 45 y más, de distintas hermandades. Entonces, pues aquí tenéis un reflejo de lo que es la historia también de la Semana Santa, no de la actual, sino de los años atrás. Además, he visto también por ahí que han visitado a lo largo de la historia grandes personalidades como la madre de Juan Carlos I, creo que tenéis un cuadro también por ahí reflejando eso, y muchísimas más personalidades que han pasado por aquí a lo largo de la historia, tanto personas que tienen esa vinculación con la Semana Santa como personas que no la tienen. Pues sí, bueno, de clientes de andar por casa todos los que quieran. Personajes, pues desde políticos a actores, a no sé, a un sinfín de personajes públicos que han tenido, bueno, porque lo han dicho a alguien o lo han traído, traerlos aquí a mi casa y bueno, que yo sepa se han ido encantados, ¿no? Por lo menos eso me decía, no, sí, la verdad hay más personas que tú las ves por televisión y cuando las tienes en distancias cortas ves que son personas normales, súper simpáticas y súper cercanas. Además, Ricardo, ya estamos en Cuaresma y una de vuestras especialidades es las croquetas de bacalao en este caso, y creo que tenéis hasta un pregón de la croqueta ahí colgado. Cuéntame la historia esa. Y bueno, Catoni es también, aparte de compañero vuestro, periodista, amigo, cliente, y bueno, nos hizo este pregón hace ya unos años y ha vuelto a repetir, como siempre hacemos un programa aquí en Cuaresma del llamado en directo, siempre ha hecho alguna prosa a la croqueta, ¿no? Pero ese fue el primero y la verdad es que bueno, ahí lo tenemos enmarcado porque es un gustazo leerlo y disfrutarlo, ¿no? Ricardo, ¿qué te parece si nos vamos ahora a la cocina y comprobamos y probamos cuáles son esos platos típicos de la Cuaresma? A ver si nos deja pasar. Vámonos para allá. Bueno, Ricardo, hemos venido hasta la cocina de Casa Ricardo, como no podía ser de otra manera. ¿Qué platos encontramos ahora para la Cuaresma en Casa Ricardo? Bueno, pues nosotros seguimos siendo tan rancios o tan tradicionales como todos los años. Volvemos a cambiar un poquito la cartita, pero siempre nos metemos en tapas muy tradicionales de Sevilla, las que siempre yo he conocido de chico, mis padres. Y metemos siempre las espinaquetas con garbanzo, que bueno, que la receta la tenía mi madre, pasó a mi padre y ahora la hace carne mi cocinera. Y el bacalao con tomate, el lomo de bacalao con un tomate hecho natural, muy lentamente para que esté jugoso, esté rico.
Y las croquetas de jamón, que las hacemos todo el año, que como sabéis somos muy conocidos por nuestras croquetas, solamente los días miércoles de ceniza y los viernes, que es cuando se hace el ayuno, la abstinencia, la vigilia, se hacen de bacalao. Eso te iba a decir, Ricardo, que las croquetas es uno de los platos más famosos que hay aquí en Casa Ricardo. ¿Cuál es el secreto de tener tantos años estas croquetas y que todo el mundo venga buscándolas? Pues mira, el secreto no tiene ningún secreto. Yo siempre he dicho que cada uno tenemos un ranking en todo y también en las croquetas. Las croquetas, como en los comienzos del bar y las primeras tapas que se ponían era la cocina de mi madre, de mi tía, pues en la que se hacían en mi casa, de la sopa del puchero, se trasladaban aquí al negocio. Es una bechamel muy sabrosa, más bien fluida y muy crujiente. Entonces ese tipo de croquetas han ido pasando los años, generaciones y bueno, la verdad es que no me puedo quejar, ¿no? Son una de las principales croquetas que más gustan en Sevilla. Además, eso dice la gente, dice, ¿qué tendrán las croquetas de Casa Ricardo que siempre les quedan con una bechamel tan perfecta y esa textura tan crujiente que es difícil de conseguir? La receta evidentemente no se la daréis a nadie. No, eso se ha quedado. Ahora ya mi madre falleció hace ya algunos años, la sigue haciendo mis hermanas y mi mujer. Y bueno, la bechamel, ya te digo, es la que hacía mi madre, entonces pues no hay ninguna maquinaria, no hay nada, todo hecho es a mano, a cálculo, pero el cálculo masa tras masa se hace y casi son repetitivas, ¿no? Aunque muchas veces, por lo que te he comentado, por no haber ninguna máquina, ningún medidor, hay algunas veces que salen un poquito más fluidas, menos fluidas, y eso es la gracia que tiene también la croqueta, ¿no? Que son 100% caseras. Ricardo, y también vemos aquí, que la estamos viendo ahora mismo, que Karen creo que la ha puesto ahora mismo al fuego, las espinacas con garbanzos, que son tradicionales de esta época de Cuaresma. ¿Viene también mucho la gente buscando este tipo de platos? Pues sí, la verdad que tengo también clientes que están esperando a que pongamos las espinacas, sobre todo en estos días, aunque se ponen otras veces en el año, pero sobre todo los días de vigilia, y vienen buscándola porque les encanta, porque te he dicho que la receta viene de mi padre y la sigue haciendo ahora Karen, ¿no? Podemos decir que el secreto de Casa Ricardo es que la cocina es una cocina tradicional. Pues sí, ese es el secreto, es con nombre, con letras mayúsculas, ¿no? Es tradicional y muy casera. Ricardo, pues ¿qué te parece si sacamos esas croquetas de bacalao y vamos a probarlas? A probarla, por favor, venga. Vamos. ¿Acompaña? Vámonos. Vamos. Bueno, Ricardo, vamos a probar ahora las tapas que ha hecho esa cocinera, ¿no? Claro, hablar, mucho hablar, no, hay que probarlo. Hay que probar y por ahí vienen ya. Esta espinaquita con garbanzos sevillanas y este bacalao con tomate. Qué buena pinta, muchas gracias. Qué buena pinta tiene, Ricardo. Y las croquetas, ¿no? Tendrán que... Las croquetas, pero ahora vendrán, ¿no? Vienen de camino. Esas croquetas. A ver, ¿qué dicen, Ricardo, que estas son las mejores de Sevilla? Vamos a probarlo y lo comprobamos, ¿no? Si la quieres partir, pártela, ¿vale? Pero venga. Yo siempre invito a todos los clientes que la coman con la mano y con el cuerpecito así un poquito para adelante para que no te chorree, ¿vale? Vamos a hacerte caso. ¿Qué te parece? Esto está de muerte, Ricardo. Pues Ricardo, el secreto de Casa Ricardo, indiscutiblemente, es la cocina tradicional. Pues sí, y esperemos que sea por muchos años, ¿no? Ustedes, y también ustedes la disfrutéis. Pues nada, ya saben, para comerse unas buenas croquetas de bacalao, las mejores de Sevilla, tienen que venir aquí, a Casa Ricardo.
Pues una envidia total, aunque hemos tenido un poquito, como decíamos, esa pequeña degustación que los amigos de Casa Ricardo han tenido para bien con nosotros y lo hemos podido degustar en el día de hoy, esas magníficas croquetas. Vamos a seguir, vamos a continuar, porque el fin de semana también tiene cuestiones importantes. Hay dos, una de ellas va a ser el domingo, con el espectáculo Y Punto de Alejandra Vanessa, que es un espectáculo que reivindica la lucha contra la violencia contra la mujer, y es un espectáculo que merece muchísimo la pena, que se va a dar este domingo a las 8 de la tarde en el Teatro Triana, aunque también Alejandra Vanessa tiene un evento mañana más que importante y sobre todo muy ilusionante. Alejandra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. ¿Cómo estás? Porque bueno, el fin de semana para ti viene cargado Sí. de un poquito de trabajo, ¿eh? Sí, tiene miguilla. Además, de hecho, esta tarde voy también a un espectáculo sobre Gloria Fuerte en Pruna, así que vamos, tengo el completo, viernes, sábado y domingo. O sea, que sales de aquí y te vas rápidamente y me voy para rápidamente para Pruna, sí. Bueno, vamos por partes. Primero, el espectáculo, que hemos dicho que es el domingo a las 8 de la tarde, donde todavía hay pocas entradas, pero pueden todavía adquirir esas entradas para ese espectáculo Y Punto, en el que, bueno, ¿qué nos vamos a encontrar, Alejandra? ¿Qué vamos a ver? Pues nos vamos a encontrar, os vais a encontrar con un monólogo, pero un monólogo muy interactivo con el público va a formar parte también del espectáculo, no solo porque, bueno, creo y espero se va a emocionar, va a reír, le va a dar un apretón en el corazón, en el estómago, sino que además, bueno, es un monólogo, como te digo, de Petra, una mujer maltratada, que recoge, bueno, pues la experiencia, algunas experiencias que he vivido yo personalmente, experiencias que he vivido muy de cerca, que tienen que ver con el maltrato de género, con la violencia de género. Quiero también reivindicar en este espectáculo no solo la violencia física, que bueno, ya sabemos lo difícil que es y lo dura, sino especialmente... Que por desgracia hemos sí, tenido hace poco pues, exacto, ese episodio en el Rubio. Totalmente. Pero me gustaría mucho reivindicar esa violencia psicológica que no va acompañada de violencia física y que por tanto es más difícil de demostrar, porque un golpe es demostrable, pero bueno, que por supuesto la violencia física lleva vinculada una violencia psicológica, previa, no un maltrato psicológico. Siempre, además, por desgracia, siempre se da de una forma, no, bueno, muchas veces no, pero previamente siempre hay una violencia psicológica también. Sí, hasta que llega el golpe. Pero cuando solo es violencia psicológica es muy difícil de demostrar, incluso en el círculo más cercano, ¿no? Es difícil que te crean o ya dicen, uy, maltrato, es que son palabras mayores, pero claro, la persona que desde dentro lo está viviendo es la que lo sufre y de hecho muchas veces no es capaz, por esa manipulación que vive, no es ni siquiera capaz de reconocerla en sí misma. Además estamos a las puertas del 8M, muy cerquita, estamos a 3 de marzo, nos queda nada, qué importante también es esta lucha desde un ámbito cultural. Sí, mi intención es poner un mini granito por lo menos y darle visibilidad, porque también trato no solo de la violencia en España, sino que toco un poco violencias también, además de otros campos como las mujeres discapacitadas, por ejemplo, que es algo de lo que se habla muy poco, y de otros países como puede ser México, que creo que no hace falta dar detalles de lo que sufren allí las mujeres, y bueno, pues de África, de Oriente y de todo el mundo en general, porque es un problema que por desgracia eso sí está en todas partes, no lo podemos encontrar en todas partes. Y creo que es muy importante darle ese punto, como dices, cultural, ¿no? Que lo veamos también a través de la música, a través de una obra pictórica o a través de una obra de teatro, como en este caso. Porque va a ser un monólogo, pero también hay un coro de voces, ¿no? Sí, ese coro de voces, aparte de que no quiero hacer muchos spoilers. Ah, bueno, Manolo. perdón, también No, es verdad. es broma. Bueno, Pero... yo, más o menos eso sí se sabe, ¿eh? Si lees un poquito, pero por lo menos en las noticias donde yo la he leído, más o menos sale es eso, verdad, ¿eh? es verdad. Tampoco quiero yo adentrarme mucho más, es verdad. No, bueno, pero hay que mostrar un poco para que la gente se anime a venir, porque no van a salir indiferentes, eso seguro. Y bueno, el público, como te decía al principio, va a ser también un elemento muy importante dentro de la obra, aparte porque quiero que me acompañen en la emoción. También va a haber interacción con el público, con esto no quiero asustar a nadie, ¿vale? No os asustéis, pero bueno, ese es un poco el coro de voces, aparte de otras voces, ¿no? que
que nos van a acompañar. ¿De dónde nace esta idea? ¿De dónde nace el exponer este espectáculo? Pues fíjate que nace de Córdoba, yo soy cordobesa y para el 25N me pidieron que hiciese alguna actividad, algo que tuviera que ver con el 25N y estaba también enmarcado dentro de otra actividad mayor. Y me dieron flexibilidad total, lo que tú quieras, algo, lo que sea, y nació, de repente nació. Yo he estado varios meses documentándome, viendo películas, entrevistas, documentales, escuchando música, todas relacionadas con la violencia de género, y después nació el texto final. ¿Nerviosa? No, muy nerviosa, pero bueno, porque eso es que me viene así un poco en la sangre. También porque tengo tantas cosas, la verdad es que está saliendo todo tan de maravilla. Pero es complicado poder centrarse sobre todo por bueno, lo comprimido del fin de semana, de la agenda como la tiene, están sumamente cargadas, porque ahora hablaremos de esas otras cuestiones, pero es difícil saber de separar los diferentes departamentos que se tienen. Sí, es como cuando a lo mejor estas épocas que estás viajando mucho y bueno, a mí me pasa también como voy a Córdoba a visitar a la familia, me muevo y con el trabajo pues me muevo bastante. Es como despertarte y decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde he amanecido hoy? Pues como, a ver, hoy qué me toca, en qué me tengo que concentrar. Totalmente. Bueno, lo decíamos porque mañana también presenta el primer álbum ilustrado. Infantil. Sí, que también estoy súper emocionada porque llevo haciendo actividades y obras de teatro infantiles muchos años, pero nunca me había lanzado a publicar un libro infantil y la editorial 16 me hizo la propuesta. Hablo con una ilustradora de Canarias, Lana Corujo, y bueno, pues la verdad es que ha habido mucha conexión entre las tres partes y mañana se presenta en Sevilla. Oye, ¿y cómo se...? A ver, estamos hablando de una obra infantil, de un monólogo para reivindicar esa lucha contra la violencia contra la mujer. Son dos temas diferentes. ¿Cómo se van separando? Porque claro, tú te tienes que meter en un papel un día, en otro papel otro día, no sé. Me resulta un poco complicado, ¿no? Bueno, yo creo que soy un poco polifacética. Soy un poco polifacética en el mundo literario cultural. Y fíjate que estabas preguntando y estaba pensando la respuesta al mismo tiempo y creo que hay un hilo que a mí me une en todo lo que hago, en absolutamente todo, que es el humor. Incluso en el monólogo del domingo también va a haber humor. Yo no te quería preguntar más porque ya me has dado miedo. Digo, no, a ver, sí, claro, porque te iba a decir, también tengo la duda de ese monólogo porque bueno, se mueve también entre la comedia y la tragedia, una tragicomedia. Entonces, claro, también el porqué, ¿no? de eso. Porque ¿no? al final la vida es una tragicomedia. Yo hago la comparativa con la película La vida es bella, que seguro que la conocen los telespectadores, seguro que tú la conoces, que de repente se te saltan las lágrimas de emoción y de repente te salta una carcajada o una sonrisa. Incluso, bueno, el final no lo vamos a decir para no hacer spoiler, pero el final es una mezcla de risas y llantos. Sí. Exacto, pues eso era lo que yo buscaba y busco. Y espero haber conseguido, el domingo ya que te lo digan las personas que vengan a verme, pero sí que es lo que busco, ¿no? Esa emoción, porque al final es que eso es la vida, ni siempre es amargura, ni siempre es risa. Pero bueno, con humor, yo siempre le aporto a todo lo que hago, le aporto humor y creo que es lo que hila mi vida y cada una de las cosas que hago. Bueno, pero tú sí ya que andas sobre seguro porque tú ya has representado este monólogo, esta obra, este espectáculo en Córdoba y ya ese feedback sí lo tienes, ya sabes que bueno, ha gustado. Sí, la verdad es que en Córdoba fue genial y he de decir porque a lo mejor pensáis, bueno, como en Córdoba es su tierra, pero estaba lleno el teatro y había 5 personas creo que me conocían y el resto era gente desconocida y hubo una conexión muy bonita y muy importante. Así que confío en que el domingo también se genere esa energía tan bonita. Y bueno, y ahora, ¿qué es lo que te ha llevado también bueno, tú te mueves en lo que tú has dicho, ¿no? Te mueves entre esas aguas, ¿no? de la cultura, pero no sé si hay algo especial que te haga o que te haya lanzado a crear la obra, este álbum infantil ilustrado. No sé si ha habido un detonante para hacerlo. Pues fue la propuesta que me hizo la editorial 16, gustó, ¿no? Me gustó la idea y fui trabajándola. Soy muy de trabajar en la cabeza y luego ya me siento y
y sobre el papel suele fluir bastante rápido. Y fue naciendo, no había una idea concreta, fue naciendo, hubo varias versiones, también tuve la revisión de Gracia Iglesias, que es una gran escritora de infantil y de Guadalajara. Y bueno, la verdad es que me lo he pasado súper bien escribiéndola, es una historia muy divertida, un poco loca, y también con un mensaje, que el mensaje en realidad ha nacido a posteriori, no era intencionado. ¿Ah, sí? Me di cuenta después, digo, anda, pues si de lo que estoy hablando es del talento de cada uno, ¿no? Que al final parece que tenemos que tener todo un talento, si no es un talento súper que a priori es brillante, ¿no? Pues súper cantante, súper investigador, súper lo que sea. Todas las personas tenemos un talento y a veces no somos conscientes de que lo tenemos, ¿no? Y no somos capaces de reconocerlo. Entonces va un poco la historia, esto es spoiler total, pero no me importa, pero la historia es un poco el descubrir y cómo a veces las personas que nos quieren nos ayudan a descubrir nuestro propio talento. Qué importante es eso para los pequeños, porque muchas veces nos equivocamos en educar, en que tienen que ser magníficos, maravillosos y buenos en algo. Y a lo mejor incluso por nuestros gustos, los gustos de los padres, pues vamos encauzándolo a los niños en lo que a nosotros nos gusta sin percatarnos que a lo mejor pues tiene otro talento, otra habilidad y que lo tiene que descubrir por sí mismo. Y sobre todo que no hay que ser un superfutbolista, un supercantante, un superescritor, un super... no sé. Creo que eso también es importante. A lo mejor tus croquetas son las mejores del mundo. En este caso son las de mi madre, pero bueno. Ahí, bueno, yo en croquetas, en albóndigas, yo te diría, las mías son, mi madre es más de albóndigas. Las albóndigas ahí no hay discusión ninguna. No, pero sí es verdad, muchas veces creo que es importante también este tipo de obra para los pequeños y para los padres, para saber cómo hay que encauzar las cosas y educar, que en cierto modo perdemos la perspectiva en muchas cosas, sobre todo en cuanto nos movemos en pasiones. En ese tipo de cosas yo creo que es importante estar centrados, saber lo que tenemos, en qué tenemos que formar a los pequeños y dejarnos un poco pues también que mi hijo sea el mejor, que yo creo que sobre todo en determinados ambientes que yo conozco, por ejemplo el futbolístico, nos centramos mucho en que tiene que ser el mejor y que tenemos un nuevo Messi. Yo tengo mi propio mantra, que es que yo, bueno, que no es que sea mío, pero sí que me lo digo a mí misma y yo quiero ser mi mejor yo. Yo trabajo por ser mi mejor yo, pero no la mejor, porque siempre hay alguien mejor que tú. Siempre hay alguien que actúa mejor que tú, o que ríe mejor que tú, o que cuenta un chiste mejor que tú, o que dibuja mejor que tú, o lo que sea. Totalmente, claro. Pero nadie puede ser tu mejor tú. Entonces es muy importante lo que tú acabas de decir, ¿no? Que eduquemos a los niños y que les reforcemos sus valores y las cosas que les gustan, pero no porque, pues como a mí me gusta el fútbol, pues tiene que ser futbolista. O como a mí me gusta... No, a ver qué es lo que le gusta al niño. Vamos a dejarle que pruebe, que investigue, que no, además no le pongamos fronteras. Pues si a una niña le gusta el fútbol, pues estupendo y genial. Pues déjala que juegue y vea si es lo que quiere. Y que no nos centremos en lo que nosotros queremos para ellos, sino también nos fijemos en qué es lo que ellos necesitan. Ahora, Alejandra, estás centrada en la obra, pero no sé si hay más futuros proyectos, porque por ejemplo hoy en Pruna pues está ese proyecto. Sí, este al final proyecto... tú eres, como se dice, y perdonen la expresión, un culo inquieto, un poquillo. Luego yo no me veo que me muevo tanto, pero sí es verdad que la gente me dice... Pues son un montón de cosas las que llevan nada más y nada menos que este fin de semana, ya te lo digo yo. Sí, desde luego. Pues bueno, el proyecto a lo que voy hoy es una obra que se llama Poesía de la Tonta, que llevo moviéndola desde el año 2017 y es un homenaje a la escritora Gloria Fuerte, no en su poesía infantil, sino más centrada en su poesía para adultos, que es muy desconocida y es una gran autora en España, que se la ocultó un poquito y bueno, pues yo pongo ahí mi grano de arena para que se conozca un poco más. Y después de este fin de semana, más obras, ¿no? Más sí. monólogos. Sí, marzo va a ser bastante movidito y estoy súper feliz por ello. Pues Alejandra, nosotros te deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. Para todas las cosas. Yo no sé si desearte suerte para esta noche, para mañana, para todo y sobre todo para el domingo. Una cosa importante, esas poquitas entradas que todavía quedan, ¿dónde las pueden adquirir si quieren? Pues a través de la plataforma Planea Sevilla
Y hay algunos sitios físicos, lo que pasa es que ahora mismo no te sé decir, recuerdo Tótem, pero como no recuerdo ahora mismo el nombre. Bueno, pero ahí en la web. En Planea Sevilla las pueden adquirir. Y en cualquier caso, a través de la página del Teatro Triana, que es el Teatro de los Salesianos de allí de Triana, también les viene toda la información de cómo poder adquirirla. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a ti y gracias a vosotros Un por placer. invitarme a este espacio tan bonito. Bueno, pues ya le hemos propuesto un plan para este fin de semana. Si lo quieren, pues nada más que tienen que ir al Teatro Triana a las 8 de la tarde para presenciar y punto, la obra de Alejandra Vanessa. Nosotros nos vamos a marchar. Que pasen una feliz tarde, un buen fin de semana y el lunes volvemos con más cosas por aquí, por Sevilla TV. Hasta luego.